La increíble verdad sobre la faccineira que nadie creyó. Su identidad fue revelada en 30 días. La vida de Eloísa siempre había sido la misma: madrugar, limpiar, mantener la casa en orden y criar a sus 2 hijos. Pero en su interior, una chispa de ciencia seguía viva, aunque escondida entre estantes de polvo. Su esposo había fallecido un año atrás, y el dolor y la responsabilidad de convertirse en la única fuente de ingresos pesaban sobre sus hombros. Cada día se levantaba con la misma rutina monótona, arrastrando su pasado académico como una sombra que se negaba a desaparecer. La mirada despreciativa de algunos en el barrio le recordaba que, para ellos, ella era solo una limpiadora, ignorando sus logros en una vida que parecía perdida. Mientras limpiaba en el consultorio del doctor Ruiz, sus manos se deslizaron por una estantería polvorienta y un libro de investigación se deslizó hacia el borde. Eloísa, curiosa, lo abrió. El aroma de las páginas viejas le trajo recuerdos de su juventud, de laboratorios y fórmulas, de temas que solía devorar con apasionamiento. Las ecuaciones comenzaron a invadir su mente y, sin darse cuenta, empezó a resolver un complicado problema matemático. Durante todo ese tiempo, su hija Carla, al ver su entusiasmo, había comenzado a grabar con el teléfono. Cuando el video fue subido a las redes, se convirtió en un fenómeno viral. Eloísa, en su ignorancia, no se percató del impacto que había causado. Las risas de quienes una vez la habían subestimado llegaban a sus oídos como ecos distantes, pero ella solo pensaba en su familia. Sin embargo, la presión de ese momento la empujaba a un precipicio emocional. Podría ser más que una faccineira. El dilema la consumía. El trabajo y la estabilidad que siempre había priorizado se encontraba en conflicto con la ambición que una vez había soñado alcanzar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco del juicio social resonaba fuertemente en su mente mientras este torbellino de emociones se desataba. Eloísa se inscribió en la universidad local, empujando sus límites, pero la inquietud la mantenía al borde del colapso. La mirada de sus hijos le decía que se sentían orgullosos de ella, pero también había una sombra de ansiedad en sus rostros. Las largas noches de estudio consumían su energía y las tareas del hogar se acumulaban. Estaba en un tira y afloja constante. Su amor por la ciencia competía contra el agridulce sabor del tiempo que le robaba a su familia. Cada día se sentía más fragmentada, atrapada en un laberinto donde su deseo de superación chocaba con las responsabilidades que nunca había dejado de lado. Eloísa se debatía entre ser la madre abnegada que siempre había sido y perseguir un futuro que parecía, a la vez, tan cercano y tan lejano. En una noche llena de inseguridad, recibió una noticia que le dejó el corazón en un puño. Su primera investigación iba a ser presentada en una conferencia científica. Sin embargo, el temor de enfrentarse a las miradas escépticas de quienes la conocían como la limpiadora la paralizaba. ¿Podría realmente demostrar que era más que una simple faccineira? El eco de la duda resonaba con fuerza en su alma, y la angustia la empujaba hacia un abismo de autocrítica. Eloísa se sentó en su mesa, iluminada por la tenue luz de una lámpara que parpadeaba nerviosamente. Eran ya las 2 de la mañana.
y la casa estaba en un silencio abrumador, excepto por el ocasional sonido del lápiz rasguñando el papel mientras su mente trataba de hacer sentido de la información de su investigación. La presión se intensificaba a cada instante. La fecha de la conferencia se acercaba y su mente estaba atrapada en un vórtice de ansiedad y duda. No podía evitar recordar las miradas burlonas, las palabras despectivas de aquellos que le habían jurado que no pasaría de ser una limpiadora. Pero había algo en su interior que se negaba a ceder ante el escepticismo. La chispa de su antigua pasión por la ciencia había resurgido y empezaba a recordar que había una Eloísa que había soñado con impactar el mundo desde los laboratorios, una que nunca había dejado de luchar por alcanzar sus metas. Mientras escribía, su mente se llenaba de preguntas que parecían no tener respuesta. ¿Por qué seguir esforzándose? ¿Por qué exponer su frustración ante el mismo mundo que la habían encerrado en una caja de prejuicios? Apoyó su cabeza en la mesa. La balanza que equilibraba su papel de madre y académica se inclinaba peligrosamente. Así, en la penumbra de esa habitación, empezó a cuestionarse si realmente estaba dispuesta a arriesgar el poco tiempo que le quedaba con sus hijos por un sueño que podía no ser más que una ilusión. Decidió que, en lugar de dejarse consumir por la ansiedad, daría un paso hacia la claridad. Esa tarde se sentó con sus hijos en la cocina, buscando crear un espacio de diálogo. Carla y su hermano Lucas parecían nerviosos, anticipando el tema de la conversación. «Quiero que me digan lo que piensan de mí», comenzó Eloísa, su voz temblando levemente. «¿Les gustaría que siguiera estudiando, aunque eso signifique que tengo menos tiempo para ustedes?» El silencio fue pesado, a medida que los niños intercambiaban miradas. Finalmente, Carla rompió la tensión. «Mamá, hemos visto cuánto te gusta eso de la ciencia. No queremos que te detengas. Estás haciendo algo increíble». Su voz estaba llena de convicción. «Pero también nos gustaría que pasáramos más tiempo juntos». Las palabras de su hija calaron hondo en Eloísa. Era verdad que había estado absorta en su búsqueda personal, a veces olvidando el delicado equilibrio que formaba con su familia, pero también se sentía reconfortada al saber que, más allá de cualquier proyecto académico, el amor y el apoyo de sus hijos eran su mayor impulso. Decidió que iba a seguir adelante con la conferencia, pero con una nueva estrategia. Distribuiría su tiempo mejor, sin descuidar su papel como madre, ni sacrificar su deseo de crecer académicamente. A medida que los días pasaban y la fecha de la conferencia se acercaba, Eloísa se volcó en su trabajo con más determinación. Las largas noches de estudio se convirtieron en sesiones de trabajo más cortas y eficientes. Se familiarizó más con su investigación, deshaciéndose de la superficie de la literatura y profundizando en el contenido. Cada nuevo descubrimiento aumentaba su confianza, y las dudas comenzaban a dispersarse como niebla al sol. Sin embargo, había algo que la inquietaba, esa voz interior que susurraba que el verdadero desafío no era solo enfrentar a los demás, sino enfrentarse a sí misma en su búsqueda por definirse. La inseguridad no desaparecía, seguía siendo un eco en su mente, pero el deseo de demostrar su valía la empujó hacia adelante. Eloísa llegó al día de la conferencia con una mezcla de nervios y emoción. Miró hacia el auditorio, notando el rostro curioso de un par de conocidos que no habían ocultado su desprecio en el pasado. Se obligó a recordar las palabras de Carla. Era su momento de volar, no para convencer a otros, sino para demostrarle a sí misma que era más que una madre y más que una limpiadora. Sin embargo, mientras se subía al escenario, se encontró cara a cara con la mayor de sus inseguridades. La mirada dura del doctor Ruiz no se despegó de su figura. ¿Qué pasaría si todo lo que había logrado no fuera suficiente? En ese instante, una convicción ardiente brotó de su interior.
Hoy no solo vengo a presentar mi investigación, sino a reivindicar mi historia, pensó, listando en su mente los pasos que había recorrido. Con el corazón latiendo a mil, tomó el micrófono. Sin embargo, antes de empezar a hablar, un instante de duda la detuvo. El auditorio estaba en silencio y la expectación se palpaba en el aire. Eloísa respiró hondo y se preparó para compartir su historia, no solo como investigadora, sino como una mujer que había luchado contra las adversidades. Lo que no sospechaba era que su propia línea de frente la llevaría a un enfrentamiento inesperado con su pasado que cambiaría su vida para siempre. La conferencia sería más que una presentación, sería su momento de verdad, y las tormentas que había vivido en su interior apenas estaban comenzando a desatarse. La voz de Eloísa resonó en sus propios oídos como una melodía nueva mientras comenzaba su presentación. A medida que las palabras fluyeron de su boca, las estadísticas, las teorías y los descubrimientos emergían con claridad. Pero dentro de ella, otro tipo de batalla comenzaba a librarse, una donde su pasado y su presente chocaban, forzándola a confrontarse con lo que había ocultado tanto tiempo: su identidad. La mirada del doctor Ruiz la perforaba como una lanza, recordándole cada juicio que había soportado. Pero el eco de las palabras de Carla y Lucas reverberaba en su mente, otorgándole una fortaleza que no sabía que poseía. «Estoy aquí por mí misma», se repitió, sintiendo que se liberaba de las cadenas que la habían atado. La presión era intensa, pero su voz se volvió cada vez más segura. Cada diapositiva sostenía no solo datos, sino una narración del camino que había recorrido. El auditorio mantenía la atención hacia ella, pero había un escepticismo palpable. Eloísa sabía que la crítica siempre podría surgir, que sus esfuerzos podrían ser minimizados. Sin embargo, estaba dispuesta a luchar, no por el reconocimiento, sino por el legítimo derecho a estar allí, a ocupar ese espacio. Mientras avanzaba en su exposición, la conexión con el público parecía fortalecerse. Algunos comenzaron a asentir, y eso alimentó su determinación. Al finalizar, un aplauso resonó en el auditorio, y Eloísa sintió un torrente de emoción que casi la hace tambalear. No era solo el reconocimiento de su trabajo, era el profundo sentido de pertenencia que por tanto tiempo había anhelado. Seguir con su vida cotidiana después de la conferencia fue un proceso cargado de expectación. El efecto del evento no se desvaneció con la misma rapidez que había comenzado. Su mente bullía de oportunidades, de proyectos potenciales que podrían surgir. Pero los temores seguían acechando en la periferia de su mente. El camino hacia la legitimación era uno lleno de obstáculos que podría no poder evitar. Poco después, recibió un mensaje inesperado de una colega, interesada en colaborar en un nuevo proyecto. La propuesta parecía responder a un anhelo que había mantenido guardado: la posibilidad de involucrarse más de lleno en el mundo académico. Más allá de una sola presentación, pero al mismo tiempo la idea la llenó de ansiedad. ¿Estaba realmente lista para eso? ¿Cómo manejaría el compromiso de ser madre y una profesional activa? Eloísa decidió tomar un día para reflexionar y analizar su reciente éxito. Se sentó en su jardín, rodeada del cálido aroma de las flores y la risa distante de sus hijos. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, una pregunta surgió en su mente. ¿Qué significaría para mí dar el siguiente paso y cómo afectaría eso a mi relación con mis hijos? La inseguridad se hizo presente, un susurro que no podía ignorar. La lucha interna entre su ambición profesional y el deseo de ser la madre presente que sus hijos necesitaban la atormentaba. Entonces, recordó la importancia de establecer límites y de dar espacio a la conexión auténtica. Quizás la respuesta residía en la capacidad de compartir ganancias y sacrificios con sus hijos.
Al día siguiente se sentó con Carla y Lucas, exponiendo la nueva oportunidad que pintaba su futuro. Al principio, sus rostros reflejaron confusión, pero rápidamente fueron inundados por una chispa de emoción. ¿Me ayudarán a investigar sobre el nuevo proyecto?, preguntó, sintiendo que su ambición podía ser un lazo, no un separador. La respuesta de sus hijos fue unánime. Emocionados por los nuevos conocimientos, aceptaron. En ese momento, un pedazo de su antiguo yo, el que había sentido que se perdía, resurgió. Se dio cuenta de que su camino no solo la definía a ella, sino que también podría ser un ejemplo para sus hijos, una manera de demostrarles que la perseverancia puede rendir frutos. Pero mientras tomaba decisiones que la acercaban a sus sueños, una sombra del pasado apareció sin previo aviso. Un antiguo compañero de escuela, que había sido una de las voces más críticas en su vida, solicitó reunirse. ¿Cuál sería su intención? ¿Tendría alguna repercusión su éxito? Eloísa lo sabía. El enfrentamiento podía revivir viejas inseguridades. Una mezcla de anticipación y temor la envolvió. Al fin y al cabo, frente a ella se abría una nueva tormenta, una que amenazaba con sacar lo mejor y lo peor de su ser. Decidida a abordarlo con cada fibra de su ser, sintió que era el momento de expandirse más allá de lo que había conocido. La identidad de Eloísa estaba por redefinirse una vez más, y con el ciclo se tornaba inevitable el próximo desafío. Eloísa se despertó temprano. El sonido de las aves la sacó de un sueño profundo. La luz del sol atravesaba las cortinas, iluminando su rostro de tal manera que se sentía renovada. Pero en su interior una inquietud comenzó a tomar forma. La reunión con su antiguo compañero no era un evento trivial. Representaba una confrontación con un capítulo que había intentado cerrar. Sin embargo, la necesidad de avanzar en su vida profesional se estaba convirtiendo en un poderoso motor de cambio. Se preparó para la reunión con un atuendo que irradiaba confianza, buscando en su espejo una imagen que inspirara determinación. Sin embargo, al momento de salir, una sombra se deslizó a través de su mente. ¿Sería capaz de mantener el control cuando su pasado intentara arrastrarla de nuevo hacia la inseguridad? Al llegar al café, el lugar era familiar y, a la vez, extraño. Cada rincón le recordaba momentos llenos de temores juveniles, pero también representaba una oportunidad de reescribir su narrativa. Su compañero Pablo la esperaba, con un aire de superioridad que instantáneamente la incomodó. Lo que antes había sido una amenaza, ahora se encontraba bajo su control. Se sentó frente a él, dispuesta a enfrentar lo que viniera. La conversación comenzó con cordialidad, pero rápidamente se tornó en un juego de poder. Pablo, como una araña tejiendo su red, lanzaba preguntas y comentarios que buscaban provocar. ¿Has encontrado tu lugar definitivo en este mundo académico?, preguntó con una sonrisa engañosa, como si quisiera provocarla para que revele cualquier duda que pudiera tener. Eloísa sintió un torrente de emociones aflorar. Era cierto, las inseguridades la acechaban, pero dejó que esa sensación la atravesara sin repelerla. En lugar de sucumbir, comenzó a compartir su visión sobre el próximo proyecto. Sus palabras resonaban con fervor, desbordaban pasión. Cuando Pablo intentó interrumpir, ella mantuvo su postura. Fue un pequeño triunfo, un signo de su evolución. No estoy aquí para justificarme, estoy aquí para presentar mis ideas, le dijo, sintiendo que su voz vibraba con autoridad. El cambio en su interior era palpable. Cada frase pronunciada era como un ladrillo que construía un nuevo cimiento para su confianza. Mientras hablaba de su proyecto e invitaba a otros a unirse a ella, recordó a sus hijos. Todo lo que hacía ahora debía ser un legado para ellos, una lección de valentía. No podía permitir que su pasado dictara su futuro. Era el momento de liberarse de las ataduras. Cuando la conversación concluyó,
Pablo se despidió con un tono menos arrogante, atónito ante la transformación que había presenciado. Eloísa salió del café sintiendo un renovado sentido de libertad. Había enfrentado una de sus más grandes inseguridades y aunque no sabía qué implicaría eso en su camino, apreciaba su compromiso personal. De regreso a casa, sus hijos la recibieron con abrazos entusiastas. Mientras se sentaban a la mesa, Eloísa compartió su experiencia del encuentro. Sus ojos brillaban, emocionados por ver a su madre afrontar sus miedos. «Lo mejor está por venir», les dijo, sintiendo que cada palabra había tomado un nuevo peso, resonando con la verdad de su ser. Sin embargo, al caer la noche, mientras contemplaba las estrellas desde el porche, se sorprendió al recibir un mensaje que la dejó helada. Era de Pablo, quien parecía decidido a seguir tentándole, insinuando que había descubierto algo oscuro sobre ella, algo que podría arruinar su ascenso. La advertencia encerraba posibilidades peligrosas, y Eloísa sintió que su nuevo sentido de identidad se tambaleaba ante la amenaza de una revelación inesperada. ¿Qué secretos podría revelar y cómo afectaría esto a todo lo que había logrado construir? La batalla por su identidad estaba lejos de haber terminado. La mañana siguiente, Eloísa se despertó con un nudo en el estómago. La sensación de incertidumbre no la dejaba avanzar. El mensaje de Pablo reverberaba en su mente, y a pesar de su valiente acto anterior, sentía que la confianza que había construido estaba en peligro. Su identidad profesional estaba en juego, y eso la llevaba a una disyuntiva. ¿Debería enfrentarse a esa verdad oculta o dejar que se deslizara nuevamente bajo la superficie? Mientras preparaba el desayuno, sus hijos reían en la sala, y ella intentó concentrarse en esos momentos de felicidad. Sin embargo, su mente vagaba a otros lugares, preguntándose qué pasaría si lo que Pablo había descubierto era cierto. Miedo y determinación luchaban en su interior como dos fuerzas en guerra. A medida que pasaban las horas, Eloísa organizó su día de trabajo con rigurosidad. Sabía que necesitaría estar enfocada, no podía ceder ante la ansiedad. Cuando la jornada finalizó, se sentó en su escritorio, rodeada de documentos, pensando en cómo había logrado enfocarse en lo que era realmente importante. La planificación de su proyecto seguía en marcha. Había solicitado apoyo a sus colegas y la respuesta había sido muy positiva. Sin embargo, ese potencial nuevo camino se oscurecía con la sombra de Pablo. La tarde se deslizaba y una idea empezó a tomar forma. Eloísa decidió no esperar pasivamente a que la verdad la encontrara. En lugar de permitir que la incertidumbre la consumiera, adoptó un enfoque proactivo, planteándose el camino del descubrimiento, no solo hacia su identidad, sino también hacia su historia. Se propuso recopilar información sobre la amenaza que le había lanzado Pablo. Tenía que entender y tomar control de lo que podría acusarla. Así comenzó su investigación, preguntando a sus conocidos, revisando antiguos documentos y registros. A cada paso que daba, su determinación crecía. Eloísa se percató de que, en este proceso, estaba descubriendo no solo lo que Pablo había podido encontrar, sino también capacidades y habilidades que había ignorado. Descubrió una red de contactos que antes no había considerado. Una comunidad que podía respaldarla si se gestionaba con inteligencia. Durante esa búsqueda, se sintió más viva que nunca. Cada hallazgo le devolvía una parte de sí misma que había creído perdida. Se dio cuenta de que el miedo se había convertido en su aliado, impulsándola a mostrar su mejor versión. Pero también sabía que este era solo el principio. La revelación que Pablo había insinuado no solo era un obstáculo, era una oportunidad para reafirmar y redefinir quién era. Al caer la noche,
Exhausta pero satisfecha con la información recabada, se sentó con sus hijos a cenar. Compartió su entusiasmo por el proyecto, pero omitiendo los detalles que podrían preocuparlos. La simplicidad de sus risas contrastaba con la complejidad de su mente. Mientras los miraba, una pregunta asaltó su mente. ¿Qué dirección debería tomar al respecto de Pablo? Era imperativo que tomara una decisión que definiera su futuro. Eloísa dejó que sus pensamientos fluyeran, meditando en la elección que tenía ante ella. Podía confrontar a Pablo directamente y arriesgarse a que su mundo se tambaleara, o someterse a su manipulación, permitiendo que otros decidieran su destino. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, y con ellas surgió una idea que parecía iluminar su mente. La decisión no sería fácil, pero estaba clara en algo: no volvería a ser quien fue. Esa noche, mientras sus hijos dormían, se sentó a escribir. Reconocía que la confrontación era inminente, pero también que, ahora más que nunca, necesitaba que su verdad saliera a la luz sin importar el costo. Así, con un impulso de decisión y un desafío al destino, Eloísa se preparó para enfrentar a Pablo una vez más. Estaba lista para dar un paso más allá, y en su interior resonaba una pregunta que provenía de lo más profundo de su ser. Estaba dispuesta a sacrificar su pasado para vivir plenamente su futuro. El brillo de la pantalla de su teléfono la distrajo, y aprendió el siguiente mensaje de Pablo, invitándola a un encuentro. La chispa de confrontación estaba a punto de encenderse de nuevo. Eloísa se despertó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. El mensaje de Pablo aún pesaba en su mente, pero en vez de paralizarla, lo había transformado en motivación. Estaba decidida a tomar el control de su historia, sin dejar que otros la dictaran. El momento del encuentro que se aproximaba se convertía en la prueba que había estado esperando, un paso necesario para deshacer la amenaza que la acechaba. Esa mañana, mientras preparaba a sus hijos para la escuela, no podía evitar sentir que cada uno de sus gestos estaba cargado de una nueva energía. Cada sonrisa que compartía con ellos representaba un fragmento de su renovación personal. La risa despreocupada de sus pequeños se entrelazaba con su determinación de conocerse a sí misma y de descubrir la verdad sobre su pasado que Pablo deseaba manipular. Al llegar a su oficina, Eloísa se encontró con sus colegas. A pesar de la sombra de Pablo, la confianza mostrada por su equipo en su proyecto la llenaba de esperanza. Decidió que no podía permitir que la ansiedad la paralizara. En cambio, utilizaría la adrenalina acumulada para mejorar la presentación que había programado para el próximo día. Sabía que sería su momento para brillar, un momento en el que no solo presentaría su proyecto, sino que también revelaría su nuevo yo. Durante la jornada, dedicó largas horas a perfeccionar los detalles de la presentación, pero siempre con la mente alerta, preparándose para lo que vendría. Cada diapositiva era un pequeño reflejo de la evolución que estaba experimentando. A medida que organizaba la información, se dio cuenta de que su crecimiento personal también se había transformado en crecimiento profesional. Se enfrentaba a la posibilidad de que su historia personal pudiera ser una poderosa herramienta para conectar con otros, quizás incluso más que cualquier gráfico o estadística. La tarde avanzaba, y mientras tomaba un merecido descanso, revisó la información que había conseguido en su investigación sobre Pablo. Había encontrado documentos, correos y testimonios que desafiaban lo que él había afirmado. La verdad, aunque dolorosa, era suya. La idea de usar esa verdad en su beneficio comenzó a tomar forma. Eloísa buscaba una manera de voltear la narrativa a su favor, presentando no solo un juego de poder, sino también una defensa sólida para su futuro. Esa noche, tras una larga jornada, se reunió con sus hijos para compartir una cena tranquila.
Durante la comida, les habló del valor de la verdad y de la fuerza que había encontrado en sí misma. Sus palabras, aunque simples, les mostraban que ser valiente no siempre significaba no tener miedo. Esa vulnerabilidad, este nuevo entendimiento de sí misma, la preparaba para la confrontación que se avecinaba. Mientras se retiraban a la cama, un último mensaje de Pablo llegó a su teléfono. Al leer sus palabras, Eloísa sintió una mezcla de emoción y desafío. La invitación al encuentro no solo representaba el momento que había anticipado, sino también una advertencia. Su adversario estaba consciente del peso que su confrontación llevaba. Era ahora o nunca. Con el corazón latiendo con fuerza, Eloísa comprendió que este encuentro no solo definiría su relación con Pablo, sino que también marcaría el eje central de su identidad. Podía permitir que el miedo la guiara, o podía transformar ese temor en determinación. De lo que estaba segura era que, sin importar el resultado, estaba lista para enfrentarse al pasado y dar el paso hacia un futuro en el que ella dictara sus propias reglas. Así, mientras se preparaba mentalmente para el encuentro en el que la verdad saldría a la luz, Eloísa preguntó al silencio de la noche: ¿sería esta la noche que la liberaría? La respuesta permanecía fuera de su alcance, pero su espíritu resonaba con una intensa energía de desafío. El momento había llegado, y estaba más dispuesta que nunca a cambiar el curso de su vida. Eloísa despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. Se sentó en la cama consciente de que la jornada sería decisiva. La reunión con Pablo estaba marcada en su calendario como un hito, no solo en su carrera, sino también como un momento crucial en su desarrollo personal. Ninguno de los rostros familiares en su vida había visto la determinación que nacía dentro de ella, y esta vez no habría espacio para el retroceso. Mientras se preparaba, decidió que quería ser más que una simple ejecutiva. Quería convertirse en un ejemplo de resiliencia. Al mirar su reflejo en el espejo, identificó a la mujer que había superado muchas adversidades, pero que todavía llevaba consigo algunas cicatrices. Ella era más que sus temores, era una fuerza en crecimiento. Tenía que recordar eso durante el encuentro. No podía dejar que Pablo la despojara de su valor. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía distinto. Su equipo, que meses atrás había sentido el peso de la inseguridad, ahora vibraba con una energía renovada. En las miradas de sus colegas, Eloísa percibió un eco de su propia resolución, y eso la animó aún más. Con un leve gesto, les agradeció por su apoyo y les aseguró que iba a dar lo mejor de sí misma. Era una mujer nueva, y el reflejo de sus creencias estaba a punto de hacerse visible. La presentación se acercaba a grandes pasos, y mientras revisaba sus notas, recordaba las horas de trabajo y las estrategias que había diseñado. No había solo datos y gráficos, había sentimientos, historias y un profundo entendimiento de sí misma. En un instante de reflexión, se dio cuenta de que todo lo que había enfrentado, cada batalla interna y cada obstáculo, había sido fundamental para que pudiera presentar su proyecto con autenticidad. Esta iba a ser su revolución. Cuando llegó el momento de presentar, Eloísa tomó una respiración profunda antes de entrar a la sala. Se sentía como si estuviera ante un escenario, no solo ante un grupo de ejecutivos. Al presentar su trabajo, relató no solo los aspectos técnicos, sino también la historia que lo acompañaba. Habló sobre su crecimiento, sus desafíos y cómo cada pulsión había forjado la mujer que era en ese instante. La sala, antes repleta de miradas críticas, ahora se tornaba en un espacio de consideración. Observando las reacciones de sus compañeros, notó que estaban cautivados. La verdad a veces puede ser más poderosa que cualquier cifra, y así, al hablar desde su experiencia, Eloísa fue capaz de conectar profundamente con ellos.
Sin embargo, en el fondo de su mente había un eco constante. La confrontación con Pablo aún la aguardaba. Y de alguna manera, sabía que ese momento en la sala de juntas era solo el principio. Con la presentación finalizada, el aluvión de aplausos llenó la habitación. Escucharlos la hizo sentir válida, como nunca antes. Pero en su interior, una pequeña ansiedad empezó a gestarse. El encuentro estaba cada vez más cerca. El teléfono vibró de nuevo con un mensaje de Pablo, invitándola a un lugar específico. Las palabras, cargadas de un tono desafiante, la enfurecieron, pero también la motivaron. Eloísa se dio cuenta de que su verdadero análisis personal estaba en juego. No solo se trataba de defender su trabajo, sino de enfrentar al hombre que había intentado controlarla. Se despidió de su equipo con una sonrisa que reflejaba su autorreforzada confianza, pero en su corazón sabía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Al salir de la oficina, una mezcla de adrenalina y miedo se apoderó de ella. La noche se acercaba y con ella el encuentro con Pablo. ¿Seré capaz de mantenerme firme?, se preguntó. El rostro de sus hijos apareció en su mente como una ancla emocional, un recordatorio de quién realmente era y de qué era capaz. Con cada paso que daba hacia la verdad, Eloísa se sentía más cercana a la liberación que tanto anhelaba. Con el sonido de sus zapatos resonando nuevamente sobre el pavimento, Eloísa se preguntó si alguna vez podría encontrar paz tras el enfrentamiento. El desafío a la vista la hizo respirar hondo. El momento de la verdad había llegado, y con él, la oportunidad de alzar su voz. Eloísa llegó al café donde se habría de encontrar con Pablo. La atmósfera pesaba sobre ella, cargada de expectativas y temores. Las luces tenues y el murmullo de las conversaciones a su alrededor parecían distantes. Su mente estaba en una espiral de pensamientos y preguntas que no parecían tener respuesta. No es solo un encuentro profesional, pensó, es un enfrentamiento por mí misma. Al sentarse, su corazón latía con fuerza. La primera mirada a Pablo la devastó. No había cambiado. Su actitud arrogante y la mirada despectiva que había visto tantas veces antes la colmó de determinación. Esta vez no voy a permitir que me intimides, se prometió mientras se recomponía en su silla. En ese instante, la compasión por el pasado empezó a disiparse, reemplazada por una claridad helada sobre lo que enfrentaba. Pablo llegó, y su sonrisa era la misma de antaño. Eloísa, felicitaciones por la presentación. Cautivaste a todos, dijo con un tono que insinuaba una burla. Gracias, Pablo. Lo que importa es el proyecto y su impacto real en el equipo y la empresa, respondió Eloísa, midiendo cada palabra. La balanza del diálogo pendía entre el respeto y la confrontación. Sentía que era un juego de ajedrez, y cada movimiento que hacía era fundamental. A medida que conversaban, Eloísa empezó a desafiar sus interacciones. No le daría el control. Al hablar de su proyecto, mencionó los puntos que había destacado ante el grupo, pero esta vez lo hizo con una confianza imperturbable. Al final de cada exposición sentía un eco interno. Siempre estuviste en el centro, nunca a la sombra. Pablo cambió de táctica. Intentó distorsionar sus argumentos, menospreciando sus ideas con una condescendencia que solía funcionarle fácilmente. Pero cada palabra de desprecio era un ladrillo que Eloísa usaba para construir su fortaleza interna. «No estás escuchando lo que realmente importa», le replicó, y ahí fue cuando sintió un cambio. La desaprobación del pasado se convertía en susurros de un futuro conquistado. «Eres demasiado idealista, Eloísa. La realidad del negocio no funciona así», dijo Pablo, esta vez con un tono más agresivo. Silenció la rabia y en su lugar encontró poder en su voz. «Quizás sea la visión lo que se necesita aquí,
no me limitas. Si lo que propones no resuena con el futuro de nuestra empresa, están en el camino equivocado. Las palabras eran una proclamación, no una defensa. Eran un grito de libertad que brotaba de su interior. Eloísa se dio cuenta de que había cambiado. El dolor que una vez la había elasticado en su mente ahora se convertía en una primavera emocionante. La voz que tantas veces reprimió emergía sin miedo. Las contenciones internas se desvanecieron cuando Pablo, visiblemente incómodo, trató de retomar el control de la conversación. Sin embargo, ahora Eloísa era consciente de su poder y su propia valía. No había vuelta atrás. En aquel instante, comprendió que el enfrentamiento no era solo con Pablo, sino con cada inseguridad que la había acompañado hasta ese momento. La conversación siguió, pero el ambiente ya no era el mismo. Había una tensión palpable, una revelación inminente. Eloísa se entendió a sí misma en ese choque. Lo que comenzó como un temor se transformó en una lucha digna. Iba a exigir lo que merecía y a enfrentar la verdad que siempre había estado ahí. Pablo, una vez convencido de su poder, pronto se dio cuenta de que la mujer frente a él había cobrado alas. Eloísa sintió un aligeramiento interno. Había dado pasos para liberarse de la influencia de Pablo. La charla concluyó sin el mismo dominio que antes. Era un intercambio en igualdad de condiciones. Ya en la calle, la brisa fresca le recordó el comienzo de su jornada, pero esta vez con renovado vigor. Cuando miró hacia el horizonte, supo que había un camino por delante lleno de oportunidades de crecimiento. Sin embargo, la batalla no terminaba aquí. Había otros obstáculos que superar y otros aliados que ganar. ¿Sería capaz de construir sobre esta nueva base de seguridad? La incertidumbre estaba presente, pero ya no la temía. La siguiente parada en su camino personal lo aguardaba. Era hora de dar un paso más hacia su verdadera libertad. Eloísa caminó con paso firme hacia su oficina, cada talón resonando en el suelo como un mantra de confianza que había decidido adoptar. La sensación de victoria vibraba en su interior. Su encuentro con Pablo no solo había sido un acto de desafíos, sino también un rito de paso que marcaba su transformación. Cada pulso de su corazón era un recordatorio de cuánto había crecido, de cuánto había reescrito su propia narrativa. Al llegar a su escritorio, la vista de un correo electrónico de su jefa le provocó un golpe de adrenalina. «Hola, Eloísa. Por favor, revisa el documento adjunto. Me gustaría que me envíes tus sugerencias antes de nuestra reunión de la tarde. Gracias». Lo que antes le hubiera producido pánico, ahora la llenaba de emoción. Había llegado el momento de demostrar que su voz, una vez apagada por la opinión ajena, podía hacer ruido en la sala de decisiones. El documento era una propuesta para un nuevo proyecto que alineaba varias áreas de la empresa. Eloísa se sumergió en su contenido, su mente trabajando intensamente. Mientras leía, sus ideas comenzaron a fluir con la misma energía que había sentido frente a Pablo. Todo tenía sentido. La solución a la falta de comunicación entre equipos, la integración de pericias, la cultura organizacional que debía cambiar para estimular la colaboración. A medida que anotaba sus comentarios, un patrón emergió en sus reflexiones. Había en su interior un talento que hasta ahora había permanecido en la penumbra. Su capacidad para unir piezas en un rompecabezas complejo y aportar claridad donde antes había confusión. Mientras se reclinaba en su silla, temió la idea de que, por desgracia, sería vista una vez más como la persona que resuelve conflictos y no como la innovadora que podía liderar iniciativas significativas. Pero entonces rió para sí misma. Ese temor había sido el peso de una elección que ya no quería cargar. Finalmente, al terminar sus sugerencias y enviarlas, se sintió realizada.
La acción de plasmar su voz en ese documento era una declaración de intenciones hacia sí misma. Su próxima reunión estaba cargada de expectativas. Eloísa se preparó mentalmente. El espacio estaba repleta de otras mentes brillantes, pero esta vez no se trataba de la necesidad de necesitar la aprobación de los demás. No, estaba ahí para ofrecer un cambio real. Al llegar, notó cómo las miradas se dirigían hacia ella, no con desdén, sino con curiosidad. Este nuevo enfoque la llenaba de anticipación. Se convertiría en el faro que iluminaría el camino por donde otros se atrevían a seguir. Mientras cada miembro del equipo hablaba, Eloísa analizó sus intervenciones, pero cuando llegó su turno, no temió en dictar el rumbo. Su postura erguida y la voz firme resonaron en la sala. Necesitamos comenzar a trabajar de forma más colaborativa en nuestros proyectos, y quiero que esto se refleje en la propuesta que hemos revisado, propuso, agregando sus ideas con una convicción que sorprendió a algunos. La reacción fue inmediata. Un intercambio vibrante comenzó entre ellos. Ideas fluyeron como nunca antes lo había visto, generando un ambiente de sinergia que la llenó de euforia. A medida que la reunión se desarrollaba, la sensación de pertenencia germinaba dentro de ella. Para su sorpresa, al final del encuentro, varios de sus colegas se acercaron a ella para agradecerle la inspiración. Allí estaba la belleza de un nuevo comienzo. Podría ser cualquier cosa que decidiera ser. Sin embargo, mientras se retiraba, una sombra se asomó a su mente. Tenía que enfrentar el próximo paso, dejar a un lado el eco de voces críticas que la habían atormentado. ¿Realmente tendría la valentía de continuar empujando su voz y su liderazgo? Al salir de la oficina, se encontró con el reflejo en las ventanas que reflejaban su nueva esencia. En ese instante, un mensaje tenso iluminó su móvil. Era una invitación a una rueda de prensa para presentar la propuesta, pero sabía que Pablo estaría allí. La inquietud se apoderó de ella. Podía sentir que la próxima batalla estaba a la vuelta de la esquina, un enfrentamiento que podría redefinir otro capítulo en su crecimiento profesional. Podría mantener esta nueva imagen y hacer que su voz resonara sobre todas las demás, incluso sobre la de Pablo. La incertidumbre la desafiaba, pero esta vez estaba dispuesta a tomar riesgos. Eloísa llegó al evento con una mezcla de nervios y determinación. Había pasado el último mes preparándose para este momento, no solo para presentar su propuesta, sino también para enfrentar a Pablo, el eco del juicio del pasado que aún resonaba en su mente. El auditorio, lleno de colegas y prensa, pulsaba de expectación. Este no era solamente un paso en su carrera, era la culminación de su viaje de autosuperación, el testimonio de que ella era mucho más que su pasado. Al subir al escenario, sintió la energía del público, un mar de miradas que tenían la capacidad de juzgar, pero también de admirar. Resolvió dejar de lado cualquier inseguridad. Hoy estoy aquí no solo para presentar un proyecto, comenzó, su voz proyectándose con firmeza, sino para compartir un nuevo enfoque que creemos puede transformar nuestra cultura organizativa. Las palabras resonaron en su interior como un mantra de poder y convicción. Mientras presentaba, los gráficos y datos servían un propósito claro: demostrar el potencial de su propuesta, pero también cómo ésta representaba su propia transformación. Habló sobre la necesidad de colaboración, de cómo las piezas dispares podían encajar en algo más grande, tal como ella había tenido que hacer con su propia vida. Cada estadística, acompañada de una anécdota personal, conectó instantáneamente con la audiencia, convirtiendo datos fríos en una narración vibrante de crecimiento. Desde el rincón del auditorio, la mirada de Pablo se sentía pesada, un recordatorio constante de los miedos que había enfrentado. Pero Eloísa estaba preparada. Al finalizar la presentación, un aplauso ensordecedor la envolvió, y en ese instante supo que había logrado capturar no solo la atención de los demás, sino también su respeto.
Después de la presentación, la rueda de prensa comenzó, y allí estuvo Pablo, con esa habitual postura de superioridad. Su primer comentario fue despectivo, intentando desmoronar la obra que tanto esfuerzo le había costado. Eloísa, ¿realmente crees que una propuesta de este tipo cambiará nuestra cultura? Es un sueño ingenuo, dijo, su tono cargado de sarcasmo. Pero esta vez, en lugar de intimidad, Eloísa sintió una ola de calma. Pablo, creo que transformar la cultura de una organización comienza con creencias ambiciosas. Cuestionar existe para crecer y estoy dispuesta a desafiar la forma en que hemos trabajado hasta ahora. Su respuesta resonó enérgicamente, sus palabras parecían estallar en el aire, un eco de su decisión de no volver a ser silenciada. Con cada interacción que siguió, Eloísa se mantuvo firme, sacando fuerza no de la sola necesidad de respuesta, sino de la autenticidad de su nueva identidad. Se propuso demostrar que su visión era real y valiosa, una visión que venía acompañada por el amor y el apoyo de sus hijos. El evento terminó y el reconocimiento comenzó a materializarse. Las redes sociales estallaron en elogios hacia su enfoque fresco y su postura reivindicativa. Recibía mensajes de compañeros y colegas confirmando la validación de su trabajo. Por primera vez, Eloísa sintió que no solo había conquistado un ámbito profesional, sino que había comenzado a edificar su legado para sus hijos. Mientras regresaba a casa, sus pensamientos eran un torrente de conexiones. Había enfrentado a Pablo, no solo en el escenario, sino también dentro de sí misma. La imagen reflejada en el cristal del autobús era clara y firme. Estaba construyendo un camino propio que iba más allá de ser la faxineira o la madre. Era una mujer entera, una profesional, una investigadora apasionada, lista para abordar los desafíos que vinieran. Al llegar, los abrazos de Carla y Lucas encapsularon todo lo que había luchado, pero lo que había cambiado definitivamente era el ambiente. Se sentía como una heroína que había regresado de un viaje de autodescubrimiento, lista para compartir no solo su historia, sino su nuevo camino. Hice algo muy importante hoy, les dijo, con la voz firme, y hay tanto más por venir, no solo para mí, sino para todos nosotros. Esa noche, en un momento de reflexión, Eloísa sonrió para sí misma, comprendiendo que no solo había conquistado un espacio en el ámbito profesional, sino que había encontrado su verdadera voz y el significado de su identidad. Había logrado reconciliar su papel como madre y académica, demostrando que el crecimiento personal y profesional podían coexistir, florecer juntos. Así, abrazando lo que había alcanzado, como un verdadero testimonio de superación, Eloísa estaba lista para el siguiente capítulo de su vida. Había confluido su pasión y su vida familiar, marcando el inicio no solo de una carrera, sino de un legado que sus hijos llevarían consigo. Nunca olvidaría los desafíos, pero cada uno de ellos había sido parte del camino hacia alcanzar quien realmente era. Y ahora su historia no solo se contaría en la narrativa de otros, sino que sería un faro de inspiración para aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Esto era solo el comienzo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con quienes necesitan verlo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Hagan que su voz también resuene.